vamos a pedir a los jóvenes, pues ya casi todos están fuera, ¿verdad? Tienen su clase, los que van a estar en la clase. Y estamos pidiendo a Dios también por nuestra hermana Daniela. Estamos suplicando a Dios también ese auxilio que necesitan en este tiempo. Y estamos pidiendo a Dios también por las personas también que han estado ausentes en la congregación. Así que estamos haciendo esa tarea como iglesia del Señor, hermanos. Y estamos ocupados, estamos acercándonos a la presencia del Señor. Hay tiempos, sí, hay tiempos difíciles, y creo que estamos en un tiempo donde las iglesias han estado experimentando también un número de ausencia. Esto también por las leyes de inmigración, claramente que sí. El evangelismo, pues ustedes han visto también, ya no es como antes. Hoy las personas salen, pero salen también apresurados, preocupados, y eso lo consideramos, pero sí estamos pidiendo a Dios que el Señor también continúe llevando ese mensaje y que nos use a nosotros también, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque tenemos el mensaje, tenemos cómo hablar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas lo necesitan. Estábamos viendo también cómo los números de personas que están voluntariamente regresando a sus países está acrecentándose, y eso no se ha podido evitar. Esa ley está muy fija, muy firme, con diferentes actividades. Quizás el plan se manifestará, entre otras cosas, ¿verdad? La expulsión, la intimidación, la persecución, pero seguimos pidiendo al Señor y seguimos orando también por nuestros hermanos que están también en esas condiciones. Nos decía un hermano, se encontró un jovencito vendiendo creo que había unas cosas que él estaba vendiendo, creo que unos panecitos, unos panes, y estaba él ofreciendo. Se acercó el hermano y dijo: ¿qué es que estás vendiendo? Dijo: bueno, pues aquí están, mira, están los sabrosos, muy ricos. Bueno, le dijo: ¿quién más está contigo? Dijo: pues está mi hermanita, pero mi hermanita está en otro lugar también vendiendo panes. ¿Y tus papás? Dice: pues mi papá los acaban los agarró inmigración y los expulsaron. Así que como jovencitos, pues se quedaron solos con familiares. Quizás ellos están esperando a ver qué es lo que hacen mientras continúan en la escuela, pero de alguna manera ahí también trabajando, ¿verdad? Entonces, bueno, son cosas que nos confirman cómo está la situación en esa área, pero seguimos aprendiendo nosotros y estar mejor capacitados para el momento que Dios le permita a usted estar con alguien que necesita escuchar una buena noticia, y la noticia de salvación y perdón, la protección de Dios, la bendición abundante, que la puedan recibir a través de usted, a través de mí, con esa confianza, con esa certeza y con esa seguridad, con esa fe de que Dios ama también a aquellos que el Señor los contempla como extranjeros. Dicen gloria a Dios, hermanos. Bueno, hoy vamos a continuar con este tema. Para mí ha sido muy de mucha bendición, y quiero compartirle algo que se relaciona con el trabajo que desarrollan los ministros, que estuvimos hablando un poco la vez anterior, en cuanto al trabajo de los ministros y hermanos en la iglesia que tienen dones espirituales, que ya ayudan en la edificación de los demás, y juntamente con los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que capacitan a los santos, que nos enseñan todas las cosas necesarias. ¿Por qué razón? Porque la vida de los hijos de Dios comienza como niños, como inmaduros, pero que se va desarrollando el crecimiento, se va el crecimiento aumentando,
hasta que lleguemos nosotros a la estatura, a la medida de la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que estamos ya manifestando. ¿Por qué razón? Porque cuando aprendemos el carácter y aprendemos la doctrina del Señor y la ponemos por obra con la ayuda del Espíritu Santo, entonces hay personas que comienzan a ver que somos diferentes. No lo estamos proclamando, sí lo anunciamos a Cristo, pero hay personas que se están dando cuenta de que hay una diferencia, y el Señor declaró esa verdad desde el tiempo cuando Él manifestó la grandeza de su gloria y de su poder, salvando a la nación de Israel del territorio de los egipcios. Y Él estableció una verdad y dijo: los habitantes de la tierra y los egipcios sabrán que ustedes son diferentes. Y eso se relaciona, somos diferentes también nosotros, pero por lo que el Señor nos ha dado y por lo que el Señor está haciendo en nosotros. Así que vamos a estar dando testimonio. Bueno, pero hay una parte que en el trabajo de edificación, donde participan no solamente los ministros que actualmente han sido los que nos han dirigido en todos estos años de nuestra vida, pero que seguimos aprendiendo estos detalles, porque habrá otros ministros que se irán agregando por voluntad del Señor y que seguirán también compartiendo no solamente la palabra, sino también siendo ejemplo con la conducta, con nuestra conducta. Entonces yo quiero que usted tome en cuenta una de las escrituras que encontramos en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, por eso se le llamaba a los corintios, y que se encuentra de manera que nos habla de la función de los edificadores, pero nos habla también acerca de esa naturaleza que el Señor nos ha hecho conocer. Hoy vamos a aprender algunas de las cosas, porque necesitamos saber lo que somos. Sabemos quiénes son los ministros, los conocemos en detalles, pero también lo conocemos por el título que se les otorga. Si es apóstol, tenemos la idea general de que son edificadores, que nos capacitan, que nos enseñan, así como también los demás ministros. Pero ¿qué es lo que somos nosotros? Y de aquí vamos a partir, vamos a dar el inicio de esta enseñanza, en donde vamos a leer que nosotros somos templo de Dios. Pero lea conmigo, por favor. Dice en el versículo 9, el apóstol Pablo, viendo escrito y refiriéndose a otros ministros como Pedro y Apolos, de los cuales ya había mencionado anteriormente, dice: porque nosotros somos, diga conmigo, los ministros son, y dice aquí, colaboradores de Dios. Y dice después, versículo 9, y ustedes, hablando a la iglesia, son labranza. Labranza también se traduce como un campo de cultivo, un campo en el cual los ministros hacen una tarea semejante a lo que es el sembrador. Pero al final también dice que también nosotros somos edificio de Dios. Además de esto, además de saber que los ministros son colaboradores, que nosotros somos un campo de Dios y edificio de Dios, después en el versículo 16 a la iglesia le escribió y le dijo: ¿no saben que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y hay algo que a mí me sorprendió, que es lo que vamos a estudiar también, teniendo una
realidad, un conocimiento de lo que somos, de nuestra existencia, de lo que Dios diseñó para que usted y yo seamos, y lo somos. Como por ejemplo, aquí dice que nosotros también somos templo de Dios. El apóstol Pedro preguntó y dijo, ¿no saben ustedes? Es un hecho que ellos sabían. Pero él hace la pregunta como para hacer un recordatorio de que siendo templo de Dios, el Espíritu de Dios habita y habitaba en ellos. Ahora para nosotros, que sabemos que somos templo de Dios, ahora también sabemos que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero note esto, por favor. Si lo lee conmigo, el versículo 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Entonces hay otra parte interesante que aquí dice que lo que nosotros somos, pues somos también un templo, pero somos santos. Entonces hay cosas que cuando nosotros pensamos en el trabajo, en la tarea, en el ministerio de los 5 ministerios, también encontramos que ellos tuvieron el cuidado de decir lo que nosotros somos. Y esto nos ayuda mucho porque Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, desde los tiempos antiguos por los profetas. Y dice en la carta a los hebreos que en estos últimos tiempos Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos continúa hablando a través de los ministerios, le decía yo, los que hemos conocido, los que han sido parte cercana a nuestra vida y que desde que aceptamos y creímos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces comenzamos una relación cercana con diferentes ministros. Yo no sé si usted pudiera pensar ahorita cuántos ministros, hombres o mujeres, siervas del Señor, han participado en lo que es la enseñanza, en lo que es anunciar las buenas nuevas, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, o han participado en darle a conocer misterios, doctrina, cosas relacionadas con la vida eterna, cosas relacionadas con la batalla espiritual, etc. Si usted pudiera pensar cuántos han colaborado para que usted haya estado conociendo y aprendiendo y poder decir, en realidad, Dios me está haciendo crecer, quizás no de estatura, ¿verdad? Físicamente, pero espiritualmente, un crecimiento espiritual, un desarrollo espiritual. Porque la Biblia dice cuáles son las señales de que usted y yo estamos creciendo. La Biblia enseña y dice quiénes son los que no están creciendo, cuál es el lenguaje de los que no están creciendo, cuáles son los peligros de los que se quedan como niños. Pero al mismo tiempo es como el mostrar la realidad de la condición en que se encuentra la iglesia para hacer un recordatorio de que hay ministros, de que hay miembros en la iglesia del Señor cuando ya conocen el don y el lugar que Dios les ha dado como miembros de la iglesia, que ellos colaboran hablando la verdad en amor para que se produzca un crecimiento. Entonces estamos aprendiendo que usted y yo debemos de saber cuál es la medida del crecimiento y que la madurez, la estatura de madurez, es una madurez que va a reflejar el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Entonces, cuando observamos que los ministros, Pablo hablando y hacía referencia de él, porque en la iglesia de Corinto había estado Apolos, había estado también Pedro, y él dice que la función de ellos, Pablo dice personalmente, yo planté, así que por eso él hace una relación de su trabajo como a favor de la iglesia, como un campo. Entonces un campo, la iglesia como un campo, la vida nuestra como un campo, y encontramos a un Pablo que dice, yo planté, Apolos regó, sigue haciendo referencia de que la iglesia es como un campo. El apóstol Pablo plantó y estableció
la verdad de que Cristo es el fundamento de la iglesia. Apolos regó lo que se necesita para el crecimiento espiritual y moral de cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces dice, entonces Apolos llegó y regó. Esto quiere decir, y algunos recordamos que Apolos era un hombre muy instruido, un hombre que tenía la capacidad para explicar el testimonio de Jesús y también para enseñar. Era un hombre que, cuando pensamos cómo le hacía para que su enseñanza fuera fluida, o sea, él no titubeaba, él no se desviaba, él hablaba y hablaba con la seguridad y presentaba el testimonio de Jesucristo. Era un hombre bien instruido. Algunas personas dicen, es que no necesitamos ser muy bien instruidos. Pues perdón, pero aquí la Biblia dice que había hombres muy bien instruidos, y Pablo no era menor. Pablo también había sido bien instruido, capacitado también por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, y en muchas de sus enseñanzas, semejante a lo que él escribió de esa manera fluida, muy directo, muy detallado. Entonces, porque la función de ellos era como el sembrador. Dice él, yo sembré, y sembró en la iglesia la semilla del Evangelio, la semilla del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Y luego viene y menciona y dice, y Apolos vino y regó lo que yo sembré. Entonces se continúa hablando de la iglesia como un campo en el cual se necesitaba un poco más o más de la enseñanza para que la semilla creciera, para que el resultado de la enseñanza provocara un crecimiento, tanto en los ministros que estaban ahí, como en los hermanos en Cristo y hermanas que estaban en esa congregación. Esto nos enseña de que sí, la iglesia en el comienzo estaban viendo la función de los ministros, que no se negaban, que no negaban, y que la iglesia estaba observando cómo la participación de uno y de otro ministro, entonces estaba dando lugar a un crecimiento, y ese crecimiento era lo que estaba haciendo avanzar para que no se quedaran como niños, como inmaduros, llevados de un lugar para otro, como sucede con los vientos, o como sucede con las aguas del mar, que llevan de un lugar para otro. Entonces, un crecimiento. Bien. Este crecimiento dio lugar a identificar también que la iglesia era un edificio, era como un edificio. Y por eso es que Pablo habló y dijo, yo como arquitecto, la característica de un arquitecto es que no solamente trabaja con los planos de un edificio, sino que sabe cómo desarrollar el trabajo y sabe cómo dirigir a los que están edificando en ese mismo edificio. Y entonces él habla como un sabio arquitecto y dice, yo como un sabio arquitecto puse el fundamento, el cual es Cristo, y después menciona a los que iban a edificar sobre ese fundamento, y dice, pero mire cada quien cómo es que edifica sobre el fundamento, el único fundamento que es Cristo, sobre el cual está cimentado la iglesia. Entonces hay otros obreros, hay otros ministros locales, y les dijo, mire cada uno de ustedes cómo edifica. Esto entonces nos está hablando de la enseñanza también de los ministros localmente, para que la iglesia siguiera creciendo, un crecimiento personal, un crecimiento familiar, un crecimiento en los que tenían ministerio, un crecimiento en los que tenían dones espirituales, un crecimiento para que nadie de los edificadores pudiera hacer algo diferente. Y es que el apóstol Pablo también dijo, ¿y qué sucede si alguien sobre el fundamento que es Cristo, versículo 12, si alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, o edifica con madera, con heno, con paja u hojarasca? Entonces él dice, la obra de cada uno será evidente, se manifestará,
porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Será dada a conocer como con fuego, pues el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Quiero que observe este detalle, porque vamos a observar qué es lo que sucede con aquello que los ministros edifican y que permanece aún cuando es probado el trabajo de lo que ellos están haciendo para edificar y para hacer crecer a la iglesia. Si se edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, un material que puede resistir la prueba de fuego. Pero hay quienes, él dijo, pero si alguien edifica con un material que cuando se exponga al fuego se va a consumir, entonces va a llegar el día en que la edificación, el trabajo de edificación de cada ministro va a ser probado, y si permanece es porque se estaba edificando genuinamente, con la verdad, con mucho cuidado. Pero si no permanece es porque se estaba edificando como edificar un lugar con madera, con heno o con hojarasca. Entonces va a venir el fuego y el fuego va a consumir el material que es frágil, que no soporta la prueba de fuego. ¿Estamos entendiendo? Ahora vea esto, por favor. En el versículo 15 dice: si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Esto quiere decir que los que edifiquen con una forma de doctrina, con una conducta que no concuerda de acuerdo a lo que es una vida de rectitud, con la palabra sana, la doctrina sana, si alguien edifica de esa manera, dice que la obra va a ser consumida y consumida totalmente, y va a sufrir pérdida. ¿De quién está hablando? De los que no son cuidadosos, de los que no piensan que el trabajo va a ser probado, de los que no piensan que un descuido puede provocar una edificación que no va a soportar el tiempo de la prueba de fuego. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, va a sufrir pérdida. ¿Quién va a sufrir pérdida? El edificador, que no tuvo el cuidado de edificar lo que iba a hacer, a permanecer aún en tiempo de prueba de fuego. Note esto: sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Entonces escuche esto, por favor. Aquí vamos a aprender algo muy interesante. Realmente alguna de las respuestas de nuestra parte es cuando un edificador, un predicador, un maestro, si es dentro de los 5 ministerios o si es dentro de lo que es el ministerio al cual nosotros decimos pertenecemos, reconocemos una autoridad, o si fuera aquí localmente, es un ejemplo. ¿Qué sucede si hay un descuido, si se edifica de una manera diferente? Bueno, va a llegar el momento donde se va a confirmar que esto no estaba funcionando. Dice la Escritura que la persona que haga eso, dice que va a sufrir pérdida. ¿Qué significa que va a sufrir pérdida? Y también dice que aunque va a ser salvo, así como por fuego, quiere decir que el error, el descuido en la edificación no significa precisamente que el edificador se va a perder. Significa que va a sufrir pérdida. No se va a perder, pero dice la Escritura que aunque va a sufrir pérdida, pero va a ser salvo, aunque así mediante la prueba como de fuego. Y esto nos enseña a nosotros algo muy importante. En alguna otra ocasión el apóstol Pablo dijo: si ustedes ven a alguien que es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, sinónimo de ustedes que han alcanzado madurez, pues restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. Y alguno de nosotros puede decir: ¿y por qué? Pues porque puede ser que también a usted le pase lo mismo y vamos a necesitar que alguien nos ayude a restaurarnos. Bueno, si es que estamos preparados y si es que la persona que cometa ese error
está también entendiendo que tiene la oportunidad. No se va a perder. Va a tener la oportunidad de ser restaurado. Tiene una promesa de salvación. Muy bien. Entonces, el descuido y el error de la edificación, sea la iglesia como un campo, o sea la iglesia como un edificio, el error que cometa un edificador, dice que cuando venga el tiempo de la prueba va a sufrir pérdida. Cuando se habla de que va a haber una condición de sufrimiento, incluye dolor, va a tener heridas, va a tener que en cierta manera lamentarse, dolerse, va a tener la oportunidad de decir por qué es que no pasó la prueba. Sencillamente entonces la respuesta clara es que dice en el versículo 10, y el apóstol Pablo dice: conforme a la gracia que Dios me fue dada, yo como un sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Entonces ahí encontramos el descuido. ¿Por qué se edifica y en el tiempo de prueba no permanece, sino que es consumido lo que se edificó, y viene el dolor, viene el reconocimiento, o viene también el consejo, viene a su memoria que se le dijo: tenga cuidado cuando edifique? Pablo le dijo a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza, que explica, que interpreta correctamente la palabra de verdad. Siempre se dio la oportunidad de que aquellos que estaban siendo delegados, siempre alguien que lo delegó, alguien que había ayudado en su crecimiento, en su desarrollo, siempre estaba en el cuidado de decirle: tenga cuidado, cómo enseña, cómo predique. Estamos hablando de estos detalles porque vamos a llegar al momento en donde dice la Escritura: si alguno destruye el templo, Dios lo va a destruir a él. Primero, que si alguien es descuidado y no edifica correctamente, que si alguien interpreta la palabra incorrectamente, que si alguien enseña, explica incorrectamente, no quiere decir que es una persona que va a perder la salvación. Es una persona que cometió un error y que va a tener la oportunidad, en medio del dolor, en medio del lamento, en medio de haber reconocido, ¿verdad?, el descuido, estuvo sobreedificando de manera descuidada, y entonces va a sufrir dolor, va a sufrir sufrimiento, pero no va a perder su alma. Va a ser restaurado. Ahora, cuando el apóstol habla una vez más de lo que la iglesia es, entonces es cuando dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pues ahora ya también sabemos que los ministros estaban muy interesados en dar a conocer lo que somos. Jesús habló muchas veces de lo que somos. ¿Recuerda usted alguna de esas declaraciones del Señor Jesús que le dijo a sus discípulos y que también nos lo dijo a nosotros? Por ejemplo, Juan escribió y dijo: a los suyos vino, hablando del Hijo de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, Dios les dio la potestad o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Después el Señor Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son mis ovejas. O sea, la idea es darles el conocimiento de la naturaleza de nuestra existencia. ¿Era la primera vez? No. Desde el principio Dios mostró la intención de dar a conocer, por ejemplo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía,
dice que las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas y de pronto Dios quiso ordenar, llenar aquella tierra que se describe que estaba vacía, que estaba en un caos, que estaba en un desorden, que estaba sin forma, sin organización, algo sin orden y vacío. Es algo que no se sabe para qué o cuál era el objetivo. Les repito, algo que está desordenado y vacío y que permanece así. No solamente se habla de algo que está vacío, sino se habla de algo que no tiene propósito. Entonces dice la Escritura que Dios dijo Dios, sea la luz. Otra vez, Dios confirmando con su palabra lo que Él quiere que sea, lo que Él quiere que exista, lo que Él quiere que se manifieste. Si de nosotros, y la Escritura nos da testimonio, y el Señor, y a través de Juan dijo, el Señor les dio la oportunidad de que lleguen a ser hijos de Dios, ser hijos de Dios. Eso nos habla de algo ya ordenado, nos habla ya de un conocimiento, pero también nos habla de cuál es el propósito, cuál es el objetivo. Si yo era una persona desordenada y ahora dice, ahora es hijo de Dios, pero ¿para qué? Como hijo de Dios, ¿para qué? Como dice el refrán, ¿para qué soy bueno, verdad? ¿Para qué soy bueno? Porque tengo una identidad. ¿Pero para qué? ¿Para qué venimos a la iglesia? Porque somos iglesia del Señor. Somos asamblea. Y hay diferentes cosas que se desarrollan. Entonces esto nos enseña que la existencia, el estado de existencia y de vida, cuando se dice que los ministros trabajan con la iglesia como un campo, entonces ellos saben que como un campo somos personas que existimos como un campo para que ellos trabajen, para que trabajen con nuestra vida, para que nos enseñen, para que nos edifiquen. Cuando se habla de edificio, ustedes son un edificio de Dios. Entonces los ministros saben que se va a trabajar con la iglesia como un edificio, no natural, sino espiritual. Cuando dijo el apóstol Pablo, ustedes son templo del Espíritu Santo, ¿pero para qué? Entonces los ministros saben que la iglesia necesita ser trabajada, edificada como un templo. Recuerda usted que después el apóstol Pedro dijo, y ustedes como piedras vivas, siendo edificados para ser un sacerdocio, pero también un lugar, un templo espiritual, una casa espiritual donde se ofrezcan sacrificios espirituales. Pedro estaba diciendo, ustedes son como un templo, como piedras vivas que están siendo edificadas, como un templo para ministrar, si nosotros decimos, el Señor hizo de nosotros un reino y sacerdotes, pero ¿para acá? ¿Para quién? ¿Y para qué? Juan escribe, dijo, un sacerdocio para Dios. Y Pedro dijo, un templo para que ofrezcan sacrificios espirituales a Dios. Después el Señor dice que en esa creación, dijo en el versículo 6, entonces dijo Dios, haya expansión. Esto nos habla de algo muy interesante. Haya un firmamento. Venga a la existencia una expansión. Otra vez encontramos la realidad de lo que significa existencia, ser, existir, ser hecho, ser creado. Y Dios dijo, haya, exista una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Para qué una expansión? Para separar las aguas de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Después usted se va a dar cuenta, y dice la Escritura, en el versículo 17 sigue diciendo, el versículo 15, después de que dijo que
existieran las lumbreras, digo, haya lumbreras. Y en el versículo 15 dice, y sean las lumbreras. Bueno, otra vez el mismo principio. La existencia, el por qué y para qué. Bueno, así que entonces ya vamos nosotros avanzando y nos damos cuenta, cuando los ministros hablaron acerca de nuestra existencia, entonces sabemos que es porque ellos estaban trabajando y trabajan con nuestras vidas, pero también debemos de conocer cuál es el propósito de nuestra existencia. Así que llegamos al punto otra vez donde dijo el apóstol Pablo, le dijo a la iglesia, ustedes no saben que son templo, no saben que son existencia, que existen, que viven, que son un templo de Dios en donde mora el Espíritu Santo. Muy bien. Para que usted recuerde solamente un poquito nada más, les quiero hacer un recordatorio. ¿Qué significa templo? ¿Por qué es que el apóstol Pablo habló de un templo donde los ministros están edificándonos para hacer ese templo santo, para poder ofrecer sacrificios espirituales a Dios como un sacerdocio santo, lo que dijo el apóstol Pedro? Pero si regresa conmigo en la escritura de Primera de Corintios capítulo 16, ¿qué es un templo? Este es un recordatorio. Un templo se describe como un santuario, como una casa, pero dice que es un templo de Dios, es un santuario de Dios, es una casa espiritual de Dios, es un templo santo, según el versículo 17, el templo de Dios es santo. Ahora piense en usted y en mí. Entonces, ¿qué somos? ¿Para qué existimos? ¿Por qué el Señor todavía nos está enviando la palabra para ser edificados? Somos templo, pero aquí vamos a observar algo y Dios nos ayude para entender el valor de lo que es un templo. Dice que personalmente somos templo, pero somos un templo santo, sagrado, apartado para un propósito específico. Somos un templo de Dios. Así que existimos porque Dios tenía un diseño de hacer de nosotros un templo. Es un templo de Dios consagrado y apartado para que la presencia del Espíritu Santo de Dios habite en nosotros. Ahora entonces, esto nos da más valor, porque cuando el apóstol Pablo habló una vez más acerca del templo, si usted lee conmigo en 1 de Corintios capítulo 6 y versículo 19, otra vez, ¿no saben que vuestro cuerpo es templo? Si su Biblia dice santuario, es lo que estamos dando como significado. ¿No saben que vuestro cuerpo es templo, es santuario, es casa espiritual del Espíritu Santo? Ahora el apóstol Pablo agrega y dice, ustedes son un templo del Espíritu Santo. Anteriormente había dicho que somos un templo donde el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero también dice que el Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes. Así que una vez más pensamos en esto por la siguiente versículo, porque dice que pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí se habla de la redención. La Biblia dice que usted y yo no fuimos comprados con oro o plata de esta tierra, sino que fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Piensen, denle un aplauso fuerte al Señor. Quiero que usted piense juntamente conmigo en el valor, en el precio, en la estima. No somos personas comunes. No somos personas sin una existencia conectada con un diseño, con un plan de Dios. Ahora que somos templo,
Primero, fuimos redimidos, fuimos comprados, adquiridos por precio, y el precio fue la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre. Fuimos comprados con la sangre. Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos adquiridos por precio. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de Dios que está en nosotros no es de nosotros. Es el Espíritu de Dios que hizo morar en un templo que tiene el valor, que tiene el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da el testimonio de que Jesús ofreció su vida y derramó su sangre para adquirirnos como posesión de Dios y como posesión de Jesucristo. Ya de hecho comenzamos a entender cuál es el valor que se pagó para adquirirnos y llegar a ser un templo espiritual. Pero además de esto, es un templo santo. Usted y yo ya fuimos santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos purificados, que seguimos resistiendo, que seguimos procurando no cometer los errores de la vida pasada, que si los cometemos inmediatamente queremos conservar nuestro cuerpo, nuestro ser interior en una condición de santidad, porque el templo de Dios es santo. Y si el Espíritu de Dios habita en nuestro cuerpo, que es un templo santo, el Espíritu Santo se va a contristar si nosotros no le damos el uso correcto o no estamos siendo edificados de acuerdo al diseño de santidad. Es por eso que el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros estamos repitiendo, estamos hablando o estamos escuchando o aceptamos una enseñanza que se da por descuido o que se da por los falsos maestros. Recuerde que usted que el apóstol Pablo en cierta ocasión, hablando acerca de tantos anticristos, ¿verdad?, que ahora ya están también por todo el mundo, y el apóstol Juan dijo, si alguno trae una doctrina diferente, ¿recuerda lo que dijo el apóstol Juan? Si alguien llega a ustedes con una doctrina diferente, no le digan bienvenido. ¿Por qué? Porque los que ahora vamos a observar que traen doctrinas diferentes son los que buscan encubiertamente cómo provocar destrucción en el cuerpo donde habita la presencia de Dios y donde habita el Espíritu Santo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, ahora escuche esto que le voy a decir, si gusta, nótelos, si gusta, después observa el diccionario, porque esto es muy interesante. Dios, el Espíritu Santo, Jesús le dio testimonio al apóstol Pablo de algo que ¿qué significa? Que si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir al que destruya el templo. Ahora recuerde que hace una referencia, es un templo santo. Tiene que ver entonces la palabra destruir un templo santo, destruir un lugar de la habitación del Espíritu de Dios. Para tener una idea, esta es la palabra que nos habla de destrucción. Si alguno destruye el templo santo de Dios, el lugar de habitación de Dios y del Espíritu Santo, esta es la idea. Si alguno hace daño al estado original, si alguno causa sufrimiento intenso, si alguno afecta el estado de pureza y de valor de este templo, pero también la palabra que habla de destrucción, habla de corrupción. Entonces sería, si alguno corrompe el templo santo, y esto está entonces en relación
de que todo aquel que provoque algo de corrupción en un lugar santo va a traer daño, va a traer destrucción. La palabra corrupción también nos da la idea. Si alguno destruye o corrompe, si alguno cambia el diseño original, si alguno causa daño en la conducta moral y logra engañar, desordenar o desviar, entonces ahí es donde el apóstol Pablo dice, Dios va a destruir a quien provoque corrupción, desvíe del diseño, altere el diseño o edifique de una manera incorrecta. Eso tiene que ver entonces con una reacción de Dios cuando alguien quiere alterar el diseño. Por eso incluso usted se da cuenta lo delicado que es. Por eso le decía lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, cuando alguien enseña de una manera descuidada y logra provocar un efecto dañino, entonces Dios va a corregir a tal persona y la va a corregir para que no se pierda, para que se dé cuenta de lo que hizo, para que se arrepienta y para que no pierda su salvación. La otra palabra, cuando se habla de destrucción, algunos de ustedes la han escuchado, del apolumi. Eso tiene que ver con la destrucción física, con la muerte, con la destrucción del cuerpo y del alma en el infierno. Pero ese es otro asunto. Lo que estamos viendo aquí es cuando alguien causa daño al diseño, altera, cambia, provoca una desviación, afecta a una persona que es templo, casa, edificio espiritual de habitación de la presencia del Espíritu Santo. Y si alguien le hace daño, recuerda que el Señor Jesús dijo en cierta ocasión acerca de los pequeñitos, si alguien hace tropezar a uno de esos pequeñitos, mejor le fuera que se pusiera una piedra de molino y se tirara al mar. Mejor que hacer tropezar y causar daño a uno de los pequeñitos. Ahora, la aplicación y la enseñanza del apóstol Pablo dice, si alguien destruye a quien es templo y morada del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir. Esto nos hace entonces entender lo siguiente, que cuando se habla de destrucción del templo, es cuando se hace daño, cuando se altera, cuando se cambia, cuando se reduce el valor de la pureza, de la riqueza, de la hermosura espiritual que tiene un templo donde el Espíritu de Dios habita. Pero esto nos enseña también que hay un castigo para quien provoque una condición de corrupción. Tiene que ver con apartar, cambiar el diseño. Moralmente es cuando se afecta la conducta moral, se dirige hacia el desorden o hacia lo que es el engaño. Tiene que ver entonces con personas de las cuales el Señor dijo, si alguien hace esto, entonces él, quien provoque ese cambio, va a ser destruido. Ahora vea esto, por favor. Tenemos unos versículos que nos van a confirmar quiénes son los que causan y por medio de qué causan esa corrupción, ese cambio, esa alteración al diseño del templo de Dios, que somos nosotros. Esto nos va a servir a usted y a mí, nos va a confirmar mucho para ser muy atentos en lo que oímos, para ser muy cuidadosos de no aceptar cualquier daño que la persona te quiera hacer, porque al final puede afectar y puede dañar, y la otra persona, si no se arrepiente, le va a venir su recompensa también. Por ejemplo, uno de los versículos que encontramos en esta misma carta, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. ¿Quiénes son los que dice la Escritura y el apóstol Pablo enseña que debemos de tener cuidado para que no destruyan nuestra vida, que es templo y morada del Espíritu Santo? Entonces,
hace una referencia o hace el apóstol Pablo un recordatorio en el versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías, ¿qué dice su Biblia? Conversaciones. Las malas conversaciones. Muy bien, le voy a explicar por qué dice una y otra cosa. Las malas compañías o las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Entonces está diciendo el apóstol Pablo, no se deje engañar. No piense que la persona que tiene malas conversaciones le está ayudando a edificar su vida, que es templo y morada del Espíritu de Dios. La persona que tiene las malas conversaciones son personas que están por corromper, por afectar, por causar daño, por alterar la conducta espiritual de los creyentes como templo y morada de Dios. La otra traducción, que es también la que incluye en la misma palabra en el diccionario, las malas compañías. Las malas compañías son las personas con las cuales se busca un compañerismo, se busca una relación social. Pero la Biblia dice, no te dejes engañar. Hay personas cuyas conversaciones, cuya relación van a estar provocando el daño en la pureza, en la santidad de tu vida, que es templo santo, el lugar donde la presencia del Espíritu de Dios habita. Es el lugar a través del cual se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Usted sabe que es horrible cuando uno es afectado, porque a veces uno afecta la tristeza, el dolor, el cansancio. Cuando no permitimos que se afecte, que se dañe, que se altera, que se corrompa la conducta, entonces lo que sucede es que se va a estar dando lugar a que lo que se manifieste sea el Espíritu Santo con ese fruto espiritual. Está habitando en nosotros, pero está manifestando la hermosura y la gloria de un carácter que está transformándonos a nosotros en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien me ayuda a decir cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad. Y no hay límite. Mucho más el Espíritu manifiesta. Entonces, como templo y morada, templo santo, santuario santo de Dios y de la presencia del Espíritu Santo, debemos de conocer el compañerismo, las malas conversaciones, para que usted le diga no, para negarnos, para rechazar, para renunciar. Y si le dice, no, usted ya es muy religioso, no soy muy religioso, estoy entendiendo cuál es el valor de mi vida, el motivo de la existencia, el para qué. La Biblia dice, ¿no sabe que es templo y morada del Espíritu Santo? Pues por cuanto soy templo, ya lo sé, tengo ahora la oportunidad de entender que no soy una persona que no vale nada, que puedo descuidarme. Soy una persona que estoy apreciando el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el plan y el diseño del Padre. Somos templo y morada de Dios y del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidar, evitar las conversaciones. Si son las nuestras y de la vida pasada, hay que decir no. ¿Por qué? Porque en nuestra vida pasada, dijo el apóstol Pablo, muchos de nosotros anduvimos en las pasiones contaminadas. Entonces despójese del viejo hombre con sus hechos. Cuando nosotros estamos entendiendo el valor de lo que el Señor, como el Señor nos contempla, y nosotros logramos entender ese valor, entonces vamos a tener celo del templo, del lugar de habitación. ¿Qué significa morar, habitar? Alguien que está junto a uno, alguien que está de día y de noche,
alguien que no va a dejar su lugar. Sí se puede contristar, pero estamos entendiendo que incluso no debemos dar lugar con conversaciones o con compañías cuyas conversaciones van a corromper la vida, el estado de santidad, el lugar de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si usted ve conmigo, también hay alguien que dice en la Escritura, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 al 3. Algunos de nosotros lo hemos leído, lo hemos considerado, pero hoy lo vemos desde el lado de cómo el adversario busca también enviar el engaño, la mentira y contaminar. El apóstol Pablo dijo en el 2 Corintios 11, 1 al 3, ojalá me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues os desposé, los uní firmemente. Eso es lo que traduce la palabra, desposar, unión firme a un esposo, para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes o vuestro entendimiento sea corrompido de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. La palabra desviación es parte de la corrupción que se provoca cuando se escucha algo que no es de parte de Dios. La corrupción y la desviación, el daño, se produce cuando escuchamos alguna de las enseñanzas de las cuales mencionabas, cuando hay descuido, y se produce entonces contaminación. El apóstol Pablo hace relación y dice, si alguien viene y predica a otro Jesús a quienes no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Y después, cuando habla de quiénes son los que pueden traer un evangelio diferente y un espíritu diferente, en el versículo 13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, obreros que mienten, obreros que engañan, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Ahora nos encontramos con que la corrupción viene a través de enseñanzas, viene a través de personajes que son ministros de Satanás. Una cosa más para que usted y yo estemos muy atentos. ¿Cuál es el propósito de que estos hombres o mujeres que se disfrazan como ministros de Cristo, cuál es el propósito de enviar algo falso, algo mentiroso? El propósito es contaminar el templo que es el templo santo de Dios, el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Entonces estamos apreciando lo que el apóstol Pablo recibió del Señor, que somos templo, pero estamos siendo alertados para ser cuidadosos, para que no se contamine ni con conversaciones, ni con segmentos de doctrinas, ni tampoco con descuidos, ni tampoco por engaño o por falsedad de obreros que no son de Dios. Bueno, hay algo todavía más horrible, hay muchas cosas horribles, pero quiero mencionarle dos cosas nada más. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1 al 2. Estamos aquí en la segunda carta. Pero note esto, qué interesante, hermanos. Mire, 2 de Corintios, versículo 7. Lo vivían los ministros. Aprendemos nosotros como ministros a tener el cuidado de que no se corrompa el templo santo de Dios. Sí, el apóstol Pablo dice, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor reverente de Dios. Aceptadnos, esto quiere decir aceptarnos
Hagan un lugar para nosotros en vuestro corazón. A nadie hemos ofendido. Léalo conmigo, dijo el apóstol Pablo. A nadie hemos ofendido. A nadie hemos corrompido. Entonces los ministros genuinos y los que somos enseñados a no corromper, ni con palabras, ni con enseñanzas, ni con segmentos de doctrinas o interpretación de porción de las escrituras de manera equivocada, bien podemos decir, a nadie hemos corrompido. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que la iglesia como un templo santo, morada de Dios y del Espíritu Santo, no es una iglesia ¿para qué? Para enviar algo que lo va a corromper, para enviar algo que lo va a desviar, para alterar el diseño del templo, para reducir el carácter moral o para contaminar el carácter moral de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos verifica que todos los ministros en aquel tiempo sabían que no podía haber una administración de corrupción. Ni habían ofendido a nadie, ni habían corrompido a nadie. Procuraban conservar la limpieza no solamente de lo que es la humana naturaleza, de la carne y también del espíritu. Y dice la Escritura, de nadie hemos tomado ventaja, a nadie hemos defraudado, con nadie hemos hecho ganancia. Quiero que vea esta parte finalmente. Judas, el apóstol, yo les repito, todos los ministros debemos de aprender de estos ministros para ministrar a la iglesia como un templo, como una casa, como un santuario. Pero hay algo horrible de lo horrible que puede suceder, y aquí tenemos una respuesta. ¿Por qué en los últimos tiempos, dijo el apóstol Judas, se iba a mostrar una medida de corrupción moral y religiosa que se iba a procurar introducir encubiertamente en la iglesia del Señor? Y entonces en el versículo 3 dice, amados, por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, sentido la necesidad de escribirles, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Diga conmigo, contender ardientemente por la fe. ¿Y por qué? Pues porque algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan, rechazan, contradicen. Eso es lo que significa negar a nuestro único soberano y Señor. ¿Qué quiere decir eso? Contradicen al único gobernante absoluto y supremo en autoridad. Estos blasfeman, según el versículo 10, de las cosas que no entienden, de las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, y por estas cosas ellos son destruidos. Hay una lista más de ese carácter horrible, corrompido, de los que buscan encubiertamente y expresan la contradicción y el rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Pero de estos, versículo 14, profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, aquí el Señor vino con sus millares o muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos y a todas sus obras de impiedad o de corrupción que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas de pecadores impíos dijeron o hablaron contra él. Esta es la parte también de la cual Pablo habló y dijo, si alguien destruye, si alguien corrompe, si alguien altera el diseño original del templo de Dios, Dios los va a destruir. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces resumimos, hay ministros, estamos aprendiendo a enseñar, a predicar en el temor reverente de Dios.
Hay personas que, siendo descuidados, el tiempo de prueba de fuego va a confirmar si se edificó con oro, plata o piedras preciosas, o se edificó en ideas que en el tiempo de la prueba no van a permanecer. Ellos no se van a perder, sí van a sufrir, pero van a ser salvos como por fuego. Pero los de Judas, los que profetizó Judas, estos sí, van a continuar, van a procurar introducir corrupción, pero dice la Escritura, viene el Señor para ejecutar juicio sobre ellos. Viene una destrucción del cuerpo y viene un daño eterno de sufrimiento en el alma y en el espíritu de estos falsos maestros. Somos templo y morada de Dios y del Espíritu Santo. Si esto vale para usted, entonces vamos a tener el cuidado de continuar recibiendo lo que es para nuestra edificación, lo que es para alcanzar esa madurez en Cristo Jesús, y cuidar nuestra vida, cuidar de lo que oímos, cuidar de lo que escuchamos, cuidar de las malas compañías, porque ellos también buscan cómo provocar corrupción en nuestra vida, que es templo y morada del Espíritu Santo. A ellos démosles testimonio de que Cristo tiene la salvación si ellos creen y se arrepienten de todo corazón. Puede ponerse de pie, le damos un aplauso fuerte al Señor. El Señor nuestro Dios nos ayude para no permitir el valor, la hermosura y la gloria de ser ese templo santo. El Señor nos proteja para no permitir que se contamine, y dar testimonio a aquellas personas que de alguna manera son afectados, poder decir: hay un diseño que Dios nos ha dado en nuestra existencia temporal, porque viene la promesa de la vida eterna. Hay un diseño para todos los que podemos, los que sabemos y podemos cuidar de que nada ni nadie altere ese diseño, corrompiéndolo con una doctrina equivocada. Le dice: gracias, Señor. Hoy declaro que hay un inmenso valor que tú nos has dado, Señor, en este tiempo de existencia. Alguien se atreve y dice: soy templo de Dios, soy un santuario de habitación de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y te damos gracias por tu Santo Espíritu, que cuando nos alcanza alguna contaminación, alguna declaración que quiere cambiar, desviar el diseño de ser un edificio, ser una casa espiritual, para darte a ti la gloria, para no contristar al Espíritu Santo, sino para ministrar con cantos espirituales, Señor, como un sacerdocio santo delante de tu presencia. Gracias por ese grande valor espiritual, Señor, que se confirma a través de tu palabra. Hoy suplicamos, Señor, acrecenta esa gracia para nuestra vida, y así dar testimonio de que nos has llamado, Señor, a un estado de existencia donde la comunión íntima, Señor, nos las has concedido, esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Levantamos ese aplauso fuerte al Señor. Dígale: gracias, 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 bendito Dios.
Dios, nuestra hermana Marta pide oración por su hija Cintia por sanidad de migraña y presión alta. Amén. Nos unimos en un mismo sentir, amén, y pedimos a nuestro Señor por la sanidad de Cintia. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, aquí estamos, Señor amado, trayendo esta petición, Señor, de parte de nuestra hermana Marta, Señor, delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, por Cintia, mi amado Dios, pidiéndote, Señor, que seas tú extendiendo tu mano, Señor, poderosa, Señor, en ella, Señor amado. Lo pedimos, Señor, creyendo que tú eres nuestro sanador, Señor, que tú eres, Señor, el doctor de doctores, Padre Santo, y que nada es muy difícil, nada es imposible para ti, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra en ella, Señor, que tú, Señor amado, sanes su cuerpo de toda migraña, Señor, que tú tomes control, Señor, de esa alta presión, Señor, en su cuerpo, Señor amado, y que ella mire, Señor amado, que fuiste tú, Señor, el que te glorificaste en su vida, Padre Santo, que no es necesaria, Señor amado, la medicina, Padre Santo, porque tú, Señor amado, lo puedes todo, Señor, cuando nos ponemos, Señor, en tus manos poderosas, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, sanidad, Señor, en ese cuerpo, Padre Santo, y declaramos, Señor, que hecho está, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque creemos, Señor, que tú todo lo puedes, Señor amado, que tú eres un Dios grande y un Dios fiel, poderoso Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor amado, a sí mismo, Padre, por este servicio, Señor, el cual vamos, Señor amado, despidiéndonos, Señor, en esta noche, Señor amado. Te damos gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que se ha movido en medio de nosotros. Gracias por esa palabra, Señor amado, que tú has enviado, Señor, que ha sido de edificación, Padre Santo, para nuestras vidas, Señor amado. Te pedimos que dé fruto, Señor, en nosotros, Señor, que se quede grabado, Señor, en nuestros corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Rey. Y te pedimos que seas tú, Señor, llevándonos, Señor, con bien, Señor, hacia nuestros hogares, Señor amado. Gloria a Dios, te damos gracias, te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Así quedamos despedidos en esta noche.